Construye reglas para tu vida y vive a raíz de ellas. Bienvenidos a Platicando con Nicole. En este episodio quiero que hablemos cómo el construir reglas para nuestra vida nos ayuda a vivir una vida en mayor balance. Quiero platicarles sobre las mías, sobre mis reglas. Son 7 las reglas que he construido a raíz de lo que he visto que me funciona más y que al mismo tiempo beneficia de alguna manera u otra a las demás personas. ¿Sale? Cuando nosotros nos ayudamos a nosotros mismos, terminamos ayudando a las demás personas, porque las demás personas también aprenden por ejemplo. Y si comenzamos a tener una vida de ejemplo, somos pues un ejemplo para las demás personas y las ayudamos a que sean mejor y ellos también aprenden. Entonces quiero que estas reglas les sirvan un poquito a ustedes para que también creen sus reglas y les ayuden a ser mejor. Sí quiero decir que estas reglas pudieran cambiar a lo largo de los años, dependiendo de los cambios que cree en mí misma y también que tanto mejore y que tanto sane también, ¿no? Pero pues ya veremos, a lo mejor, no sé, yo creo que en unos 5 años, o bueno, vamos a empezar. Mi primer regla es el no mentir, porque yo sí tenía esto del mentir. Era muy fácil para mí mentir y a veces mentía sin razón alguna, o sea, simplemente como para hacer, según yo, más fácil el momento. Es decir, así ya no tenía que dar tantas explicaciones o alguna idea tonta por el estilo. Sin embargo, escuchando a Jordan Peterson hace algún tiempo, me di cuenta que esta era la razón por la que en ocasiones no cumplía ciertas de mis metas o no era constante con ciertos hábitos, no era constante con la disciplina y el cumplir precisamente las metas, que eso era muy importante para mí, pero por alguna razón no podía hacerlo. No podía ser constante, no podía ser disciplinada y no podía construir una vida bonita, una vida que realmente me gustara y que por ende también ayudara a las demás personas. Entonces, el mentir simplemente por mentir a otras personas o simplemente para, según no dar más explicaciones o quitarme responsabilidades, hacía que las promesas que a mí misma me hacía no las pudiera cumplir, porque al final de cuentas me estaba mintiendo a mí misma. Y el mentir hace, esto lo escuché de Jordan Peterson, él lo avala, el mentir a otras personas hace que tú te mientas a ti mismo, hace que no te comprometas realmente a cumplir tus metas, a construir una vida bonita, a hacer esas cosas que habías dicho que ibas a hacer para mejorar, ¿no? Entonces, si yo digo que voy a ir al gimnasio, a la hora que sea del día, y eso yo lo hago, no tengo una hora en específico de ir al gimnasio, pero voy todos los días porque construyo mi día a raíz de qué cosas se acomodan mejor, ¿verdad? Pero las hago. Voy al gimnasio, sea en la mañana, o sea al mediodía, o sea ya casi a las 8 cuando 7, que es que no me gusta ir a esa hora porque está llenísimo, pero voy. No me gusta que esté lleno de un montón de personas y tener que esperar un montón los aparatos, pero voy al gimnasio porque es una promesa que me hago a mí misma de ir 6 días a la semana al gimnasio y a ver cómo le hago, pero voy los 6 días. Y eso me ayuda a que, como sí cumplí los 6 días de la semana, pueda realizar otras cosas. Si digo que voy a escribir o digo que voy a grabar este episodio, lo hago. ¿Quién sabe cómo? ¿Quién sabe qué tengo que mover en mi día? ¿Qué otras cosas tengo que sacrificar? Pero hago este episodio porque es un compromiso que he hecho en mí misma, el subir por lo menos un episodio cada semana, y que por ende termina ayudando a las demás personas a también construir sus reglas o ser constantes también ellos mismos.
Y he dejado de hacer un montón de cosas, mi vida ha cambiado mucho a raíz de que ya no puedo mentir, ¿verdad? Es como, ay, me pesa un montón esto que voy a hacer o me pesa un montón lo que voy a decir, pero pues lo tengo que decir, lo tengo que hacer porque ya no puedo mentir. No puedo mentir a las demás personas porque si se me vuelve una facilidad otra vez el mentir a otras personas, me voy a terminar mintiendo una vez más a mí misma y voy a dejar de cumplir mis propias promesas. Entonces, el mentir a otras personas hace que te mientas a ti misma, a ti mismo, y no cumplas tus propias promesas. Entonces, cada vez que digas que vas a ir al gimnasio, aunque no tengas ganas, pero vas, o cada vez que digas que vas a escribir esto, lo otro, que vas a hacer una comida bien nutritiva o que ya no vas a comer cierto tipo de alimento, lo haces. Aunque te pese un montón, aunque se sienta muy mal, aunque no quieras en el momento, lo haces porque una vez terminado te ayuda a seguir creyendo en ti mismo. Bueno, la siguiente regla, la segunda, es construir mi día en torno a siempre ser mejor. Y eso tiene mucho que ver con el haber dicho, a quién sabe qué horas lo acomodo la ida al gimnasio, pero voy. Porque el ir al gimnasio me ayuda a tener una mejor salud mental y física, a tener más energía, a cumplir mi promesa, por tanto creer en mí misma. Y esto de construir tu día, es decir, pues voy a leer ahora en vez de quedarme en TikTok, o voy a escribir esto, voy a ver a esta persona, o voy a ir a terapia ahora sí. Porque el ser mejor, buscar el ser mejor, nos ayuda a alejarnos de adicciones o de personas que no nos hacen bien, de quedarnos un montón de horas en TikTok. Nos aleja de alimentos que a lo mejor nos ponen irritables, o nos bajan la energía, o consumir precisamente contenido que nos pongan irritables y por ende irritar a otras personas con nuestra irritabilidad, ¿verdad? Entonces creo que esto del construir nuestro día en torno a ser mejor es algo muy importante, bueno, al menos para mí, ¿verdad? Porque si de repente ya no quiero ser mejor, voy a dejar de hacer los hábitos que hago para sentirme bien, para que mi energía esté en balance, para yo estar en balance, y todo simplemente se vendría abajo. La vida que he construido hasta ahora creo que dejaría de ser la misma si de repente decidiera no ser mejor. Y eso sin caer en una obsesión de decir, es que tengo que ser mejor, tengo que hacer todo esto para ser mejor, porque al final de cuentas, si caigo en esa obsesión, tampoco no es un balance, ¿no? Simplemente es obsesión, no es balance. Y el número 3 es ser constante y disciplinada, y esto es algo que también yo batallé por muchísimo tiempo. Y quiero decir todas estas reglas, no es algo que simplemente me salga así súper fácil todo el tiempo, ¿verdad? Como el ser constante y disciplinada, sigo batallando con eso, pero al final de cuentas me empeño, eso es la disciplina, no es el que siempre vas a tener motivación para hacer las cosas o no siempre vas a querer hacer las cosas, pero como eres disciplinado, pues lo haces. Hay veces en las que no tengo ganas de ir al gimnasio porque está nublado y quiero quedarme acostada, pero simplemente voy, porque es parte de la disciplina el simplemente ir. Y eso también ayuda mucho, el decir, es que no quiero ir al gimnasio, pero como estoy construyendo mi vida a ser mejor y yo me había dicho que iba a ir, no me miento a mí misma o no rompo mis promesas, me ayuda a que mi día se torne mejor y a ser más constante y ser disciplinada, porque pues mientras más haces las cosas, más fácil resulta ser, ¿no? Y es algo de trabajar todos los días, por eso son reglas, porque las sigues, las continúas, eres constante con ellas. Y para mí es muy, muy
importante la constancia y el ser disciplinada, porque también era una de las cosas que más me faltaban hace algunos años. El ser constante con el escribir, o el ser constante con el subir contenido, el ser constante con ir al gimnasio. Y por eso es tan importante la disciplina, porque como le decía hace rato, no es que quieras hacerlo, simplemente lo haces, simplemente vas al gimnasio. Y así he logrado mantener por mucho tiempo el ir al gimnasio o el tratar de ser mejor, porque te concentras en esa constancia y en esa disciplina. El número 4 es cuidar mi diálogo interno, y esto también, es que todas son importantes, todas les voy a decir que son importantes para mí, pero sí lo son porque el diálogo interno termina reflejando nuestra realidad. Entonces, si yo no cuido mi diálogo interno, si yo no cuido ciertas palabras que pudieran ser hirientes para mí misma y no darme cuenta de ello, no pudiera estar haciendo este podcast, no pudiera hacer todo eso que me hace bien y por ende en algún momento me sirve para ayudar a las demás personas. Entonces, si de repente me hallo a mí misma diciendo no voy a poder, o ya ves, no pudiste, o tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, y ya es todo esto y va a ser bien difícil, bla, 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 de repente es como, no, sí puedo, sí voy a poder, aunque sea difícil, lo puedo hacer. Quién sabe cómo, pero lo puedo hacer y lo voy a hacer. Y si de repente es una palabra fea, me pido perdón por esa palabra fea y avanzo hacia lo que tengo que hacer, porque a veces hay cosas que no queremos hacer, pero lo hacemos. Hay cosas que no queremos hacer por el miedo, pero lo hacemos con valentía, porque eso es el valiente, ¿no? No necesariamente el valiente, más bien el valiente no es el que no tiene miedo, sino el que se atreve a pesar del miedo. Y es por eso que es tan importante cuidar nuestro diálogo interno, porque además, a raíz de estar monitoreando nuestro diálogo interno, nos damos cuenta del por qué no hacemos ciertas cosas, de dónde vienen esos miedos que nos paralizan y no nos dejan ser mejores o no nos dejan cumplir nuestras metas, el por qué estamos fallando en ciertas áreas o por qué nos estamos autosaboteando, porque la mente siempre está comunicando todo, siempre nos está comunicando las respuestas, y es por eso que hay que saber escucharlas, hay que saber qué es lo que la mente nos está diciendo, tratando de ayudarnos, porque pues, es tan inteligente la mente que siempre nos está diciendo en qué estamos fallando, ¿no? Que hay que mejorar. ¿Cuál es la importancia o lo más importante trabajar en este momento? Y ahí la importancia de escuchar nuestro diálogo interno y de cuidarlo y de mejorarlo y de siempre tratar de tener un mejor diálogo interno. El número 5 es ser empática y mostrar respeto a las demás personas. Y esto es algo que yo no hacía antes, el ser empático, mostrar respeto a las personas. Podía ser que simplemente respondiera feo, sin importarme si las demás personas también estaban teniendo un mal día, por precisamente decir es que estoy teniendo un mal día y justificar mi manera grosera de ser con el decir es que estoy triste, estoy deprimida, estoy teniendo un mal día, y eso no es algo que esté bien, ¿verdad? Siempre debemos ser empáticos y mostrar respeto a las demás personas, porque ellos pueden estar teniendo un mal día, o a lo mejor sí están teniendo un buen día, pero por nuestra grosería puede esa estabilidad o ese bienestar o esa felicidad que ellos tienen tambalearse un poquito. El no cuidar el respeto a las demás personas hace que no nos respeten ellos tampoco, y por ende nosotros no nos respetemos a nosotros mismos. También, la manera en la que tratamos a las demás personas es un reflejo de cómo nos tratamos a nosotros mismos. Si pensamos que odiamos a las demás personas o
que odiamos a los hombres puede ser un reflejo de que nosotros nos odiamos a nosotros mismos. O esta parte, como los hombres suelen ser muy buenos, por ejemplo, con la disciplina, con la constancia, con el proveer, a lo mejor nosotros que estamos careciendo de eso. No, a lo mejor no somos constantes, a lo mejor no somos disciplinados, a lo mejor no nos proveemos a nosotros mismos de los cuidados necesarios. Entonces, esa es también una respuesta de la propia mente, de la energía de cada uno, la manera en la que tratamos a las demás personas. Si comenzamos a tratar, o si tratamos a las demás personas con empatía, con respeto, con cuidado, es un reflejo de que nosotros mismos nos tratamos con empatía y con respeto. El número 6 es vivir una vida moderada, y aquí entra mucho el cuidar, por ejemplo, la alimentación, cuidar no pasar cientos de miles de horas en TikTok, también como la manera en la que el tiempo que pasamos con otras personas, la moderación de sí pasar tiempo con amigos, pero también cubriendo mis responsabilidades, no dejando a la y se va mi trabajo porque quiero ir a desayunar con una amiga, ¿verdad? O a la hora de la comida no comer 10,000 millones de galletas porque ya no es un beneficio que le hago a mi organismo, a mi energía. Sin embargo, si como moderadamente también frutas, ya le hago un beneficio a mi cuerpo. Y con una parte del ser moderado, no voy a tampoco jamás restringirme por completo de galletas. A lo mejor voy a comer una, pero no todos los días, y no va a ser todo un paquete. Nada más porque otros días no comí o no voy a comer otros días, y hoy me voy a comer todo el paquete completo. Caer en esta parte hedonista de querer recibir una gratificación instantánea también nos aleja de seguir en constancia con otras personas, porque si yo había dicho que no iba a comer un paquete de galletas y de repente me como todo el paquete y después como unas sabritas y después como un plato grandísimo de nieve, me hace sentir mal conmigo misma, y por ende de repente voy a cortar otro hábito y de repente voy a dejar de hacer esto o lo otro, y va a llegar un punto en el que me voy a sentir muy mal conmigo misma, que es como si tuviera que empezar de nuevo. Entonces, si me permito comer esa galleta y es como, ay, está rica, qué bueno, y continúo con mi vida, continúo con mis hábitos saludables, continúo tratando de ser mejor, no es algo que me paralizó, sino que al contrario, sacié ese deseo y ese gusto y continué con mi vida sin ningún problema, sin sentirme mal conmigo misma, sin hacerle un daño a mi cuerpo, porque le hice un bien en el saciar ese deseo y no privarlo, porque es que no tengo que comer eso, no puedo comer eso, porque después es cuando vienen como los atracones que te hace comer 5 paquetes de galletas, 3 sabritas en un solo día, nada más por haberte prohibido eso, porque te resististe de una manera que no es saludable. Y el número 7 es buscar la sabiduría. Esto para mí también es muy importante. Sí, ya les dije que todos, ¿verdad? Pero es muy importante porque a veces podemos ser inteligentes pero no sabios. Me parece que eso es terrible. Las personas que son inteligentes a lo mejor sí saben hacer un montón de cosas, pero después cometen un montón de problemas a las demás personas o dañan a las demás personas por no ser sabios, y se dañan a sí mismos. La sabiduría creo que es algo difícil de explicar. Ni los más grandes filósofos a lo mejor lo han podido realmente describir o realmente sí, ¿no? Pero esta parte del ser sabio, el ser sabia con tu persona, con tu lugar en el mundo, con otras personas, con la vida en general.
Hay que ser sabio para podernos mover bien aquí en la vida, porque así, siendo sabios, tomamos mejores decisiones, trabajamos mejor con nosotros mismos y hacia otras personas, tratamos mejor a las demás personas, no nos dejamos engañar por personas que no sean sabias, porque las sabemos identificar. A raíz de conocer nuestra propia historia, de qué personas nos hicieron un daño, nos volvemos sabios en esa parte de las personas que hacen daño y sabemos identificar cuando una persona quiere hacernos daño. O en ciertos errores que cometemos, nos volvemos sabios en ese tema y ya no volvemos a cometer ese error, ¿no? Por eso es tan importante sí ser inteligente, pero también es muy importante ser sabio. Y bueno, esas fueron mis reglas de vida con las que me guío todos los días y trato así lo más que se pueda de no romper estas reglas. Siempre tratar de ser mejor para poder ayudar a las demás personas y poder estar bien conmigo misma y que todos estemos un poquito más en armonía, porque también eso necesita el mundo, ¿verdad? Personas que trabajen en sí mismas y ayuden a otras personas a trabajar en sí mismas. Entonces yo les recomendaría que creen también ustedes sus propias reglas de vida, se guíen a través de ellas y una vez que hayan mejorado su vida o que se sientan mejor con ustedes mismos, también ayuden a otras personas a crear sus reglas de vida o a ser mejores o ayudarles a encontrar un camino que les beneficie tanto a ellos como a la sociedad en general, ¿verdad? Pues bueno, eso fue el episodio de hoy. Espero que haya sido servicial y nos vemos a la próxima, ¿sale? Que estén bien, gracias.